Cuando mi jefe me gritó frente a toda la oficina llamándome el contador más inútil que había visto en 20 años de carrera, algo se rompió dentro de mí. Pero no fue mi autoestima lo que se rompió, fue el miedo. Ese día, mientras recogía mis cosas del escritorio con las manos temblorosas y las miradas de lástima de todos mis compañeros clavadas en mi espalda, tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a renunciar, no iba a suplicar. Iba a hacer algo que Ricardo Mendoza, mi jefe, nunca vería venir. Y cuando terminara, él sería quien me suplicaría a mí. Lo que pasó en los siguientes 8 meses no solo me convirtió en millonario, sino que demostró que a veces, la mejor venganza es un éxito tan grande que hace que tus enemigos se arrepientan de haberte subestimado. Mi nombre es David Herrera, tengo 28 años y hasta hace un año trabajaba como contador senior en Mendoza Asociados, una firma de contabilidad mediana en el centro de la ciudad. Era un trabajo estable, bien pagado, pero nada extraordinario. Yo tampoco era nada extraordinario. Había estudiado contabilidad porque era práctico, seguro. Mis padres siempre me dijeron que fuera por lo seguro, que no me arriesgara, y eso hice durante 6 años. Llegaba a las 8, me iba a las 6, hacía mi trabajo sin quejarme, sin destacar, sin molestar. Ricardo Mendoza era el dueño de la firma, un hombre de 52 años, calvo, con barriga cervecera y una personalidad que oscilaba entre la indiferencia total y la crueldad casual. Para él, los empleados éramos números en una planilla, herramientas desechables. Durante mis 6 años ahí, apenas habíamos intercambiado más de 20 palabras. Yo era invisible para él, y honestamente, prefería que fuera así. Hasta que la empresa comenzó a tener problemas financieros. Los rumores corrían por la oficina desde hacía meses. Clientes importantes se habían ido, había demandas pendientes, y Ricardo estaba cada vez más tenso. Comenzó a descargar su frustración en todos nosotros, pero principalmente en mí. ¿Por qué en mí? Tal vez porque era el más callado, el que nunca se defendía, o tal vez porque necesitaba un chivo expiatorio para todos sus fracasos empresariales. Sea como sea, me convertí en su objetivo favorito. Todo comenzó con comentarios pequeños. Herrera, este informe está mal, aunque sabía que estaba perfecto. ¿No puedes trabajar más rápido? Cuando era el que más expedientes procesaba al día. Eres demasiado lento para este trabajo, frente a otros compañeros. Al principio lo ignoré. Pensé que era el estrés de la situación financiera de la empresa, pero las humillaciones fueron escalando. Un martes me pidió que me quedara hasta las 10 de la noche para terminar un proyecto urgente que resultó ser algo que podía esperar hasta la semana siguiente. Un viernes me gritó por un error que había cometido su secretaria, pero que era más fácil culparme a mí que admitir que se había equivocado. Mis compañeros comenzaron a evitarme. Nadie quería estar cerca cuando Ricardo decidiera descargar su mal humor. Me convertí en un paria en mi propio lugar de trabajo. Pero yo seguía callado. Seguía tragándome la humillación porque necesitaba el trabajo. Tenía deudas, alquiler que pagar, una vida que mantener. Además, ¿qué opciones tenía? Era un contador más en una ciudad llena de contadores. El punto de quiebre llegó un lunes de marzo. Ricardo había perdido a otro cliente importante el viernes anterior y llegó a la oficina como un volcán a punto de explotar. Yo estaba en mi escritorio, revisando unos balances, cuando escuché mis pasos acercándose. Se paró detrás de mí y comenzó a revisar mi trabajo por encima de mi hombro. «¿Qué es esto, Herrera?», gruñó, señalando una fórmula perfectamente correcta en mi pantalla. «Es el cálculo de depreciación del equipo de la empresa Ramírez, señor. Está correcto según las normas contables». «¿Correcto? ¿Tú me vas a decir a mí que está correcto?». Su voz comenzó a subir de volumen. El murmullo de la oficina se fue silenciando hasta que solo se escuchaba su respiración agitada. «Llevas 6 años aquí y todavía no sabes hacer una depreciación básica. ¿Sabes cuánto dinero me has costado con tus errores? ¿Sabes cuántos clientes he perdido por culpa de contadores mediocres como tú?». Me giré en mi silla para enfrentarlo. «Señor Mendoza, ese cálculo está correcto. Puedo mostrarle la normativa». «¡No me interrumpas!». El grito resonó por toda la oficina. Todas las conversaciones cesaron. Todas las miradas se dirigieron hacia nosotros. «¿Sabes cuál es tu problema, Herrera?
que eres mediocre. Eres el contador más inútil que he visto en mis 20 años de carrera. No tienes iniciativa, no tienes talento, no aportas nada a esta empresa. Eres un peso muerto que solo está aquí porque soy demasiado bueno despidiendo gente. Las palabras me golpearon como puños. Sentí que toda la sangre se me iba a los pies. Alrededor de nosotros, mis compañeros miraban al suelo, avergonzados por mí, incómodos con la situación. Pero Ricardo no había terminado. De hecho, creo que es hora de que entiendas tu lugar aquí. A partir de mañana vas a llegar una hora más temprano y te vas a ir una hora más tarde, sin pago extra. Y vas a revisar todo el trabajo que hagas conmigo antes de entregarlo, porque claramente no puedo confiar en que hagas algo bien por tu cuenta. Se acercó más, lo suficiente para que pudiera oler su aliento a café rancio y cigarrillos. ¿Entendiste, Herrera? ¿O necesito explicártelo más despacio? En ese momento, algo cambió dentro de mí. No fue rabia, no fue tristeza. Fue una calma extraña, fría, como si hubiera salido de mi cuerpo y estuviera viendo la escena desde arriba. Me levanté lentamente de mi silla. Ricardo retrocedió un paso, sorprendido por mi reacción. Entendí perfectamente, señor Mendoza, dije con una voz que sonó más serena de lo que me sentía. Bien, me alegra que... Entendí que usted es un hombre desesperado que está perdiendo su empresa y necesita a alguien a quien culpar. Entendí que prefiere humillar a un empleado leal en lugar de admitir sus propios errores. Y entendí que mi tiempo aquí se acabó. El silencio en la oficina era sepulcral. Pero antes de irme, quiero que sepa algo, señor Mendoza. En 8 meses, usted va a saber quién es David Herrera, y cuando eso pase, va a lamentar cada palabra que me dijo hoy. Recogí mis cosas de mi escritorio con calma, mientras Ricardo me miraba con una mezcla de shock y desprecio. Sabía que todos estaban esperando a que él me gritara de nuevo, que me amenazara, que me humillara una vez más. Pero no dijo nada. Esa noche, en mi apartamento, hice algo que no había hecho en años. Revisé mis finanzas reales. Tenía algunos ahorros, no muchos, pero suficientes para sobrevivir unos meses si vivía con lo mínimo. Entonces, me senté frente a mi computadora y comencé a investigar algo que había estado rondando en mi mente durante meses, pero que nunca había tenido el valor de perseguir. Durante mis años en Mendoza Asociados, había notado algo que Ricardo y la mayoría de contadores tradicionales ignoraban completamente. Las pequeñas empresas familiares estaban desesperadas por servicios contables modernos, digitalizados, que les ahorraran tiempo y dinero. Todos iban a las grandes firmas que los trataban como clientes de segunda clase, o a contadores independientes que aún trabajaban con papel y calculadora. Había un vacío enorme en el mercado. Pasé las siguientes 2 semanas sin dormir, creando un plan de negocios para una firma de contabilidad digital especializada en pequeñas y medianas empresas. Servicios automatizados, precios justos, atención personalizada, todo lo que Ricardo nunca había entendido. Usé mis ahorros para registrar la empresa, crear un sitio web profesional y contratar a un programador freelance para desarrollar un software básico de gestión contable. Pero mi verdadero golpe maestro fue investigar a los clientes que Ricardo había perdido en los últimos 2 años. Conseguí sus datos de contacto y les envié una propuesta personalizada. El resultado fue devastador. En 3 meses, había firmado contratos con 6 de sus exclientes más importantes. En 6 meses, tenía una lista de espera de clientes nuevos. En 7 meses, contraté a 2 empleados. Pero lo mejor estaba por llegar. Un viernes de noviembre, exactamente 8 meses después de mi salida, recibí una llamada que cambió todo. David Herrera, habla Patricia Vega, de Industrias Hernández. Hemos escuchado maravillas de su empresa. Estamos buscando una nueva firma contable para manejar todas nuestras operaciones en el país. ¿Tendría tiempo para una reunión la próxima semana? Industrias Hernández, el cliente más grande que Ricardo había perdido, el contrato que había estado persiguiendo durante años y que finalmente lo había rechazado 6 meses atrás. Cuando colgué el teléfono, sonreí por primera vez en meses. No era solo el dinero, era la justicia. La reunión con Industrias Hernández fue mejor de lo que había soñado.
No solo firmaron un contrato anual conmigo, sino que me recomendaron con 3 empresas más de su mismo nivel. En los siguientes meses, mi pequeña firma se convirtió en una de las más respetadas de la ciudad. Contraté a 8 empleados más, incluidos 2 que habían trabajado en Mendoza Asociados y que renunciaron para unirse a mi equipo. Pero la verdadera satisfacción llegó cuando me enteré, por uno de mis ex compañeros, de que Ricardo había tenido que cerrar su empresa 2 meses después de que yo firmara con Industrias Hernández. Aparentemente, la pérdida de ese contrato había sido la gota que colmó el vaso para sus inversores. Un año después del día que me humilló frente a toda la oficina, me lo encontré en un café del centro. Estaba buscando trabajo, había escuchado que mi empresa estaba creciendo y necesitaba gente experimentada. Cuando me vio, su cara se puso pálida. Me acerqué a su mesa y me senté frente a él. «Hola, Ricardo. Escuché que estás buscando trabajo», asintió nerviosamente. «Mi empresa está creciendo rápidamente. Podríamos necesitar a alguien con tu experiencia». Sus ojos se iluminaron por un momento, pero no alguien que trate mal a sus empleados, no alguien que confunda la humillación con el liderazgo. Me levanté y dejé mi tarjeta sobre la mesa. «Cuando aprendas la diferencia, llámame. Tal vez podamos hablar». Hoy, 3 años después, mi empresa genera más de 2 millones anuales. Ricardo siguió buscando trabajo durante 6 meses antes de mudarse a otra ciudad. A veces, la mejor venganza no es la que planeas, es la que construyes con tu propio éxito.